En el vídeo número 3 de la unidad 1 vamos a analizar qué son las fuerzas continuas y cómo se componen y descomponen fuerzas inclinadas. Una fuerza continua representa infinitas fuerzas paralelas que se concentran en una distancia determinada. Un ejemplo de fuerza continua es siempre el peso propio, que siempre está en todas las secciones de una estructura. Vamos a ver otro ejemplo que te puede aclarar qué es esto de una fuerza continua. Imagina que tenemos una viga como esta, apoyada, y que tiene 5 metros de luz esa viga. Imagina que sobre esa viga, en los 4 primeros metros, aquí, descansa una tabiquería que tiene 2,4 metros de altura y 4 metros de anchura. Solo un tramo de 1 metro aquí al final de la viga no tiene tabiquería. Y piensa que esa tabiquería pesa 300 kilos por metro cuadrado. Esta tabiquería, el peso de esta tabiquería, como está aplicada en todos los puntos de estos 4 metros, se representa por una fuerza continua, como puedes ver aquí, que son en realidad infinitos vectores infinitesimales que representan el peso de esta tabiquería. Como esta tabiquería pesaba 300 kilos por metro cuadrado y medía 2,4 metros, podríamos decir que 300 kilos por 2,4 son 700 kilos lo que pesa cada metro cuadrado de tabiquería. De manera que esta carga se representa así y valdría 720 kilos por metro. Eso es una fuerza continua. Es una fuerza que se expresa en unidades de fuerza, o de masa en este caso, partido por unidades de distancia. Es una fuerza aplicada en una distancia concreta. Otro ejemplo, pero esta vez para civil, podría ser que una barrera en un puente está aplicada la carga de esa barrera en todos los puntos del puente. Bueno, aquí pone forjado, pero considera que en realidad es un puente, ¿vale? Si esa carga fuese de 10 kilonewtons por metro, que es justo lo que dice la norma de acciones en puentes, la representación de la carga del pretil, es decir, de la carga de la barrera del puente, sería una carga continua en todos sus puntos de valor 10 kilonewtons por metro, es decir, 10 kilonewtons en un metro, una tonelada por cada metro. Y finalmente, la carga continua más habitual que vamos a ver en las estructuras es la del peso propio. Imagina cualquiera de esas vigas que había dicho, por ejemplo esta, que tiene aquí está vuelta a dibujar, que tiene una luz de 5 metros y que pudiese ser con esta sección rectangular que ves aquí. Aquí la podríamos representar por estos apoyos, que esto lo veremos un poquito más adelante, cómo se representa por estos apoyos, y el peso de toda la viga, porque en todos sus puntos pesa, se podría representar por una carga continua de valor P y que sería expresada en kilonewtons metro, en toneladas metro o en kilogramos metro, es decir, expresadas en fuerza partido por distancia. Vamos a ver ahora cómo se calcula la resultante de una fuerza continua. Supón que tenemos una fuerza continua como esta, de valor P, que podrían ser kilonewtons metro, toneladas metro, kilos por metro, extendida en una distancia D. Si quisieses calcular la resultante de este sistema de infinitas fuerzas extendidas en esta distancia D, se haría así, multiplicando el valor de la fuerza P por la distancia. Es decir, si la fuerza P fuese, por ejemplo, lo que estoy dibujando, una fuerza de 1 kilonewton por metro extendidas en 4 metros, la fuerza resultante tomaría un valor de 1 por 4 igual a 4 kilonewtons. Y se representaría por un vector único, que sería una carga puntual situada en el centro de la distancia. Por ejemplo, en este caso se situaría la carga resultante aquí y recuerda que tomaría un valor igual a P por D. Es decir, que esta carga distribuida es equivalente a esta carga justo en el medio de la distancia, es decir, a D medios de aquí y a D medios de aquí. Tal y como puedes ver aquí, este sistema de una única fuerza
es la resultante equivalente a este sistema de infinitos vectores que es una fuerza continua. Para el ejemplo que yo había puesto antes, la resultante se situaría en el medio, tomaría el valor que hemos calculado de 4 kilonewtons y estaría posicionada a 2 metros de aquí, que es la mitad de 4, y a 2 metros de aquí, que es la mitad de 4. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos una carga distribuida de 2 kilonewtons por metro extendida en 2 metros. La resultante, tal y como hemos dicho, debe tomar un valor igual a 2 kilonewtons por metro por 10 metros, que es donde está extendida, ¿eh? Los metros se van y nos quedan 20 kilonewtons. Esa carga, recuerda que debe estar extendida justo en el medio, es decir, aquí. La carga equivalente es una carga extendida aquí y la debo pintar hacia abajo porque todas las cargas van hacia abajo y por tanto la resultante también irá hacia abajo y está posicionada a la mitad de la distancia donde estaba extendida, es decir, a 5 metros de aquí y a 5 metros de aquí. Por tanto, considerar esta carga continua o esta carga puntual que su resultante produce el mismo efecto en la estructura. Aquí lo que ves es lo mismo dibujado, simplemente la resultante y posicionada a la mitad de la distancia con un valor de la carga por la distancia 2 por 10 igual a 20 kilonewtons. Hasta ahora hemos analizado cómo se calcula la resultante de vectores que están contenidos en la misma alineación, de vectores que están contenidos en distintas líneas de acción paralela o de vectores que forman una fuerza continua. Ahora lo que vamos a ver es cómo se calcula la resultante de vectores que se cruzan en un punto. Supón, por ejemplo, que tienes este caso en el cual se cruza una fuerza F1 con una fuerza F2. Las líneas de acción se cortan. Recuerda que los vectores son deslizantes y por tanto cualquier vector que esté en esta línea de acción o en esta se van a cortar porque son deslizantes, y quieres saber cuál es la fuerza resultante. Pues bueno, la fuerza resultante la podrías calcular simplemente marcando en el extremo de cada una de las fuerzas que tengo dibujadas una línea paralela a la resultante de la fuerza que tiene en contra en el otro lado, y en el otro sentido una línea paralela igualmente a esta recta y después dibujando un vector que vaya en ese sentido y que será exactamente la fuerza resultante. Esto que ves aquí. Simplemente es crear una paralela a esta, una paralela a esta, y la unión de estos vectores genera, la unión de estos puntos genera la fuerza resultante de este sistema. Un caso particular que tiene interés es el de dos fuerzas que se corten formando un ángulo de 90 grados, como el que puedes ver aquí. Una fuerza F1 que va en esta línea de acción, una fuerza F2 que va en esta línea de acción y formando entre ellas 90 grados. Como hemos dicho antes, para generar el valor de la resultante lo que deberíamos hacer es una paralela por el extremo de el vector a la línea de acción del vector contrario y una paralela por el extremo del vector a la paralela del vector contrario, y la unión de los extremos que estoy pintando generan la fuerza resultante que estamos buscando, tal y como puedes ver aquí. Vale, pues para calcular la fuerza resultante FR que nos ha salido, saber su módulo y la situación en el espacio que sería este ángulo, lo que debemos hacer es aplicar el teorema de Pitágoras y calcular o el seno o el coseno. Para eso nos tenemos que fijar en este triángulo que estoy marcando, y aplicar a este triángulo el teorema de Pitágoras, ¿vale? Te recuerdo que si esto es F2, esto que estás viendo aquí abajo es F2, este lado de aquí tiene que ser F1. Es decir, este lado de aquí toma un valor F1. Vale, pues nosotros lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras ahora a ese triángulo. La hipotenusa de ese triángulo será este lado y los catetos son estos lados. Y sabes que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa FR al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos, es decir, a F1 al cuadrado más
f2 al cuadrado. Y por tanto, si despejamos, tendríamos que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de el cateto primero al cuadrado más el siguiente cateto f2 al cuadrado. Y ya tenemos el valor de la resultante. Pero como te he dicho antes, con eso solo sabemos el módulo. No sabemos si está así, así, no sabemos la inclinación. Para conocer la inclinación necesitamos saber cuál es este ángulo. Pues para saber cuál es este ángulo, lo que puedes hacer es utilizar bien el seno o el coseno e invertirlos y sacar entonces ese ángulo. ¿Cómo? Pues así, podrías plantearte que el seno de ese triángulo, el seno del ángulo alfa, sería igual a la fuerza F1 partido FR, es decir, el seno es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Cateto opuesto F1, hipotenusa FR. Y ahora podríamos despejar el ángulo alfa como el arco cuyo seno es F1 partido de FR, que es la resultante. También podrías hacer, en vez de utilizar el seno, utilizar la fórmula del coseno. En este caso, el coseno es igual a F2 partido por FR, donde F2 es el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Este es cateto contiguo partido por hipotenusa, que es la definición de coseno. Y de igual forma podrías despejar el ángulo alfa como el arco cuyo coseno es F2 partido de FR. Y así calcular el valor del ángulo. Y con eso tendrías posicionado por completo el vector resultante, tendrías el módulo y por tanto habríamos hallado la resultante. Esto lo vamos a ver más claro con unos ejemplos. En este ejemplo vamos a hacer la composición de fuerzas de dos vectores que se cortan ortogonalmente. Uno toma un valor de 1 kN hacia la derecha y otro toma un valor de 1,5 kN hacia abajo. Para calcularlo, recuerda que teníamos que aplicar el teorema de Pitágoras y lo que íbamos a hacer en realidad es crear estas paralelas y sabíamos que la fuerza resultante está en la unión de los puntos extremos que genera este ángulo. Vale, pues ahora lo que tenemos que calcular son el valor módulo de esta fuerza resultante y el ángulo para posicionarlo en el espacio al vector resultante. Vale, pues para calcular el valor del módulo, recuerda que teníamos que aplicar el teorema de Pitágoras que decía que la fuerza resultante era igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Es decir, era igual a los lados al cuadrado del triángulo rectángulo que analizamos, que en este caso es este triángulo, por ejemplo. Vale, pues en este caso lo que nos daría es que la fuerza resultante tomaría un valor de 1,5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso, hecho la raíz cuadrada de la suma de estos dos valores, da 1,803 kilonewtons. Ahora nos falta por hallar cuál es el valor del ángulo alfa en el cual está posicionado este ángulo de aquí. ¿Vale? Buscamos ese ángulo de ahí y lo que podemos hacer es bien o plantearnos el valor del seno o plantearnos el valor del coseno y hacer la inversa. Cualquiera de esos cálculos te va a llevar al mismo ángulo. Voy a hacerlo con el valor del coseno y luego con el seno y ves que daría lo mismo. Me planteo cuál es el coseno del ángulo alfa. El coseno será el cateto contiguo partido por la hipotenusa. El cateto contiguo en este caso es 1, la hipotenusa es la resultante, que ya sé el valor, y por tanto lo que tendría que poner es 1 partido de 1,803. Y haciendo la inversa tendría que el ángulo alfa valdría el arco coseno de 1 partido 1,083. Y eso expresado, ten cuidado porque debe estar tu calculadora expresada en grados sexagesimales, da 56,3 grados.
Si lo tienes en otros grados daría otra cosa, entonces ten cuidado con esto. Si planteas en vez del coseno el seno, pues sería algo parecido, y en este caso lo que hay que poner arriba es el cateto opuesto. El cateto opuesto en este lado, en este triángulo, es este, que toma un valor de 1,5, y entonces pondríamos 1,5 aquí, partido por el valor de la hipotenusa que habíamos calculado, que es la resultante, 1,803. Y de nuevo volvemos a hacer la inversa, en este caso, de este ángulo. Y nos saldría el arco cuyo seno es 1,5 partido de 1,803. Y si operas, en este caso el arco da de nuevo 56,3 grados. Y aquí lo tienes dibujado. La resultante que estamos buscando tendría esta posición, que ya sabes que es la unión de estos cruces, tomaría un valor de 1,803 kilonewtons y estaría posicionado con este ángulo con respecto a la horizontal, 56,3 grados. En el cálculo de estructuras, en realidad, no es de mucha aplicación lo que te he explicado anteriormente. No suele ser muy necesario calcular la resultante de fuerzas que se cruzan en un punto, sino lo que es interesante en realidad es justo lo contrario, descomponer un vector que está inclinado en dos fuerzas ortogonales. O sea, es deshacer la resultante en dos vectores que den ese valor de resultante. Esto sí que es interesante y necesario en el cálculo estructural. Entonces, para poder seguir avanzando, vamos a aprender a hacer del revés. Descomponer el vector que antes era la resultante en dos vectores a los que vamos a llamar vector fx, el que proyectemos en el eje de las x, y fi, el que proyectemos en el eje de las y. Para hacerlo vamos a utilizar de nuevo el seno y el coseno. Si calculamos el seno y el coseno en este triángulo que estoy marcando, podremos calcular el valor de las fuerzas fx y fi. Si primero lo que hacemos es calcular el valor del coseno, el coseno de alfa será igual a el cateto contiguo partido por la hipotenusa, que es esta de aquí. Eso nos llevaría a que sería fx partido de f o fr si nos referimos a ella como la resultante como antes. De esta manera podrías calcular que despejando que fx sería igual, este valor de aquí que está dividiendo, lo paso aquí multiplicando, sería igual a fr por el coseno de alfa. Y con eso ya podrías saber cuál es la proyección del vector resultante f en el eje de las x. Para calcularla en el eje de las y, lo que podemos hacer es lo mismo, pero plantearnos en vez del coseno, el seno. Si nos planteamos el seno de alfa, nos saldría que el seno de alfa es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. En este caso sería fi partido de fr, y por tanto podríamos despejar de nuevo fi como la fuerza resultante por el seno de alfa, y así calcular lo que realmente nos va a interesar en una estructura cuando tengamos una fuerza inclinada, calcular sus proyecciones fx y fi en función del valor de la resultante y el ángulo conocidos. Vamos a verlo con un ejemplo ahora. Vamos a suponer que tenemos un vector, inclinado 56,3 grados y que toma un valor de 1,803 kilonewtons y que queremos descomponerlo. Para eso crea las paralelas, como hemos dicho, a los ejes x e y, y los vectores descompuestos te darán que aquí habrá una fuerza fx que queremos calcular y una fuerza fi que ambas conjuntamente representan lo mismo que este vector inclinado. Es decir, esto es equivalente a poner esto y esto en una estructura. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el seno y el coseno para calcular esos valores. Primero vamos a hacer con el coseno de alfa y se lo vamos a aplicar a un triángulo que es este que marco aquí, a este triángulo. Si se lo aplicamos a ese triángulo el valor del coseno, tendrías que calcular el cateto contiguo, que en este caso es
fx partido por el valor de la hipotenusa, que en este caso es el valor de la resultante. Entonces, fx será igual al valor de la resultante por el coseno de alfa. Y eso es que fx será igual a 1,803 por el coseno de 56,3 grados. Y eso da un valor de fx igual a 1 kilonewton. Ya tenemos el valor de la fuerza en fx. Ahora podríamos plantearnos el seno del ángulo alfa, y el seno del ángulo alfa será igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. En este caso el cateto opuesto es fi, recuerda, cateto opuesto es este, que es fi, partido por la hipotenusa, que es esto, es decir, fr. Y de aquí podrías despejar que fi es igual al valor de la resultante por el seno del ángulo alfa. Y sustituyendo nos daría que fi es igual a 1,803, que es el valor de la resultante, por el seno del ángulo de 56,3 grados. Si operas, eso da 1,5 kilonewtons. Aquí puedes ver el ejemplo. Aquí teníamos el valor del vector que queríamos descomponer y lo hemos descompuesto en este vector en el eje de la horizontal, que sale 1 kilonewton, y este vector en el eje vertical, que sale 1,5. Estos dos vectores son equivalentes a esto. Vamos ahora a practicar con las cuestiones y ejercicios de autoevaluación del final del libro. En este caso vamos a resolver la cuestión número 5, que dice que calcules cuál es la resultante del siguiente sistema de fuerzas continuas. Recuerda que para calcular la resultante de un sistema de fuerzas continuas como este, la resultante siempre era un vector puntual colocado a mitad de distancia del principio y del final, es decir, a 1,5 metros de aquí y a 1,5 metros de aquí, y que tomaba un valor igual a el valor del vector distribuido, 6 kilonewtons por 3, es decir, que la fuerza resultante eran 6 kilonewtons metro multiplicado por 3 metros, que era donde estaba extendido, y eso daba como resultante 18 kilonewtons. O sea que aquí la resultante era 18 kilonewtons. Y por tanto, la solución que nos piden es que es una fuerza de 18 kilonewtons situada a 1,5 metros de A, este de aquí. Vamos ahora a hacer el ejercicio 1 apartado G y vamos a complicarlo un poquito más. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la resultante del sistema de fuerzas que ves en la figura. Este sistema de fuerzas está constituido por una fuerza continua extendida en estos 6 primeros metros de valor 4 kilonewtons por metro. Estos son infinitas fuerzas verticales, todas paralelas, y tenemos otra fuerza paralela a estas a 8 metros de valor que toma 1 tonelada. Para poder operar con esto, lo primero que tendremos que hacer es calcular la resultante de este sistema y hacerla como una carga puntual, y luego componer estos dos vectores. Para eso voy a transformarlo todo a unidades homogéneas. Recuerda que 1 tonelada es lo mismo que 10 kilonewtons. Ya lo tengo en unidades homogéneas, y ahora lo que voy a hacer es transformar este vector continuo en una fuerza resultante equivalente que tomará un valor de 4 kilonewtons metro por la distancia en la que está extendida, que son 6, igual a 24 kilonewtons. Eso es el valor de la resultante de ese sistema de vectores continuos. Y ahora yo sé que este valor se sitúa a la mitad de la distancia en la que está extendida, es decir, a 3 metros de aquí y a 3 metros de aquí. Es ahora el momento en el que ya sí que puedes componer este vector puntual con este vector puntual, porque antes no podíamos sumar una carga distribuida con una carga puntual, pero sí que podemos sumar la resultante, la distribuida, que es una carga puntual, con una carga puntual, y calcular la resultante del sistema que buscamos. Este ejercicio, por tanto, ha quedado reducido a la suma vectorial de dos fuerzas
paralelas que están situadas en distintas líneas de acción. La primera línea de acción es esta de aquí y la siguiente línea de acción es esta de aquí. Esto ya lo hicimos en vídeos anteriores y lo que vamos a hacer ahora es calcular la resultante. Sabemos que la resultante de fuerzas paralelas situadas en distintas líneas de acción es sumar esos vectores vectorialmente. Como los dos vectores van hacia abajo, recuerda que según nuestro criterio de signos, vectores que van hacia abajo son positivos y por tanto serían 24 más, porque el otro también va hacia abajo, 10 igual a 34 kilonewtons. Vale, ahora sabemos el valor del módulo de la resultante y sabemos que va hacia abajo y sabemos que está en una paralela. Pero, ¿dónde está esa paralela? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Eso no sabemos. Para poder saber eso, lo que vamos a hacer es calcular la distancia. Recuerda que podemos calcular la distancia expresando esta fórmula, que la distancia es igual, aquí abajo ponemos el valor de la resultante con su signo, en este caso 34 kilonewtons, y arriba el valor de los vectores por la distancia a un eje que tomamos para medir distancias. En este caso este es el eje que nos dicen que tomemos, la primera distancia está a 3 metros, fíjate, era la mitad de esto, está a 3 metros y la siguiente fuerza está a 8 metros. Pues lo aplico y por tanto tendría 24 positivo porque va hacia abajo por 3 metros, que es la distancia al eje donde tomo distancias, más 10, que es la siguiente fuerza, por la distancia de 8 metros que le separa del eje. Y si operas, esto da 4,47. Es decir, que el eje está aquí, ahí está, voy a dibujarlo, ahí está el eje donde se sitúa la resultante, y el valor de la resultante que voy a pintar en verde sería un vector, voy a pintar aquí, para no liar, en esa línea, un vector que va hacia abajo, porque todos los vectores iban hacia abajo, en esa línea de acción y que toma un valor de 34 kilonewtons a una distancia del eje de 4,47 metros. Y ya tienes calculada la resultante de este sistema. Aquí tienes un resumen del cálculo que hemos hecho. Teníamos un sistema de dos vectores, una fuerza continua y una fuerza puntual, y las hemos compuesto. Como resumen te recuerdo que lo primero que tendrías que hacer es hacer la resultante de la carga distribuida, posicionar esa resultante a la mitad de la distancia en la que está distribuida y calcular la resultante como la fuerza por la distancia en la que está distribuida, que nos había salido 24. Y ahora ya sí que tienes dos vectores en líneas de acción paralelas, ambos hacia abajo y por tanto la resultante está en una línea de acción paralela también y también hacia abajo. Y el valor de la resultante será la composición vectorial de los dos vectores. En este caso, como los dos van hacia abajo, más y más 24 y más 10, 34, y la distancia de la resultante, recuerda, tendrías que poner abajo el valor de la resultante con su signo y los vectores multiplicados en módulo por la distancia a la línea de acción que tenías. 24 por 3 más 10 por 8, 4,47, y aquí está posicionado 4,47 en una línea de acción paralela hacia abajo y de valor 34. Y el último ejercicio que vamos a hacer de autoevaluación es el ejercicio 2, en el que nos piden que descompongamos esta fuerza inclinada de 2 kilonewtons. Es una fuerza que está inclinada, como puedes ver, 60 grados hacia abajo de la horizontal, y nos piden que la descompongamos en dos fuerzas Fx y Fi. Para eso recuerda que tendrías que dibujarte los ejes X e Y y descomponer esa fuerza en esos ejes. De esta manera obtendríamos que aquí arriba tendríamos un vector Fx y aquí un vector Fi. Es importante que marques las señales hacia dónde van para saber el sentido de las fuerzas. Y ahora lo que tenemos que calcular es esas dos fuerzas Fx y Fi, que son equivalentes al vector de 2 kilonewtons que vemos ahí inclinado. Para eso recuerda que lo que tienes que hacer es calcular el seno y el coseno del triángulo que te voy a marcar. ¿Vale? En este caso es de este triángulo. Vamos a hacer el seno y el coseno de ese triángulo. Bueno, pues si nos planteamos hacer el coseno de 60 grados, que es el ángulo que marca ese triángulo, eso sería igual al cateto contiguo, que es Fx partido de la hipotenusa, que en este caso vale 2. Es decir, que Fx tomaría un valor de 2 por el coseno de 60,
y eso es igual a 1 kilonewton. Esta fuerza vale 1 kilonewton. Ahora nos planteamos lo mismo pero con el seno. El seno de alfa será igual al cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto es Fi partido por la hipotenusa Fr, que sustituyendo sería el seno de 60 sería igual a Fi, que es lo que buscamos calcular, partido por el valor de la hipotenusa, que son 2. Y por tanto Fi es 2 por el seno del ángulo de 60. Es decir, que Fi toma un valor de 1,732 kilonewtons. No olvides poner siempre las unidades a todo. O sea que este valor de aquí toma 1,732. Vale, ¿esto qué significa? Que este vector lo hemos descompuesto en dos equivalentes, Fx y Fi, que toman un valor de 1 y 1,732 kilonewtons y que son equivalentes al vector de 2 kilonewtons inclinado.